Muy bien. Pues nada, saludar a todas las personas que nos estáis siguiendo en directo y las que seguramente lo verán en diferido, porque esto siempre lo colgamos. Y bienvenidos a Maestros de Vida. Hoy es la tercera persona que tenemos invitada en Siglantana y qué placer tener a Idán. ¿Qué tal, Idán? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy, medio de vacaciones en Portugal, en el sur de Portugal, pero aprovechando también aquí para... Muy bien. Sabes que los autónomos nunca paramos, de verdad. Nunca paramos. Sí, ya vi fotos tuyas en el Instagram muy bonitas, en una playa muy bonita. Sí. Qué bien. Pues nada, este es el tercer Maestro de Vida. Tuvimos ya a Julieta París, tuvimos a Mariano Alameda y hoy te tenemos a ti, Idán. Es un formato un poco para filosofar de la vida, también para saber la práctica que tienes y sobre todo cómo ayudas, ¿no? al ser humano. Pues cada maestro tiene, como dicen, cada maestría tiene su librillo, pues cada uno de vosotros tenéis herramientas, ¿no? ¿Tú cómo te definirías a nivel profesional, Idán, así? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión estar aquí. Sí. Mira, yo me defino como terapeuta y formador psicocorporal, porque trabajo desde el cuerpo, pero es más bien un acompañamiento terapéutico, ¿no? Donde nos enfocamos pues en todos estos limitaciones que uno trae. Muchos de ellos tienen que ver con nuestras heridas emocionales, con nuestros traumas. Así que la definición así es terapeuta y formador psicocorporal especializado en el trauma, que es el tema central. En el trauma, si luego ya profundizaremos. Tienes como una técnica propia, ¿no? Que se llama la vía del cuerpo, que luego quizá también la explicaremos. También te haré alguna pregunta de tipo personal, ¿no? De tu infancia, que tal, creo que es muy interesante. Vale, ¿nos puedes explicar un poco tu recorrido vital, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser un terapeuta y aparte con un contenido muy potente y una práctica pues muy potente también? Sí, claro. Pues, mira, yo después de terminar así el instituto, ¿no? Tengo 18 años, voy al ejército en Israel, que lamentablemente todos tenemos que hacer este recorrido, ¿no? Que en su momento ni me lo cuestionaba, ¿sabes? Porque era el contexto en el cual yo crecí. Por suerte no tuve que estar en una unidad de combate o algo así, estuve como más bien en una unidad de rescate y salvamiento. Y ahí también pues me expuse a todo este tema de pues salvar vidas, pero bajo situaciones de emergencia. Y en estas situaciones un poco extremas, pues te das cuenta de muchas cosas. No me voy a ampliar en esta época, pero simplemente me fascinó el hecho de poder asistir, de poder... a poder asistir médicamente también, pero también estar en estas situaciones tan vulnerables, ¿no? Cuando alguien está pues gravemente herido. Son situaciones de mucha adrenalina, para así decirlo, que a mí me impactaron. También el contacto con los médicos, con toda esta parte más de medicina alopática, tal y como la conocemos, también me pareció muy interesante. Y luego, cuando ya salí de esta época y empecé a viajar en el mundo, que es lo que quería, ¿no? Después de 3 años de estar ahí en estas estructuras tan rígidas, pues quieres ver mundo. Y yo estaba muy interesado por la meditación, por el yoga. Entonces esto me llevó a viajar extensamente en la India. Y ahí pues me expuse a formas distintas de explorar mi propia existencia, mi propio ser, como desde la meditación, desde el yoga, pero también otras formas de entender el bienestar, ¿no? O qué significa el bienestar más desde un punto holístico. Y poco a poco, cuando ya me establecí ya en España, por una relación que tuve, ya el amor te trae a lugares inesperados, pues sabía que quería hacer algo que tenía que ver con asistir a otros desde algún tipo de medicina, pero no desde la medicina convencional. Y esto me llevó a pues investigar varios enfoques y me topé con esta metodología que se llamó el método Greenberg, que es una persona de Israel, de donde yo nací. Y
que desarrolló esta metodología, que en su momento, hace 20 años estoy hablando, fue bastante pionero en toda esta mirada de integrar cuerpo, mente, emociones en un contexto que es más terapéutico. Y con él profundicé bastante. Había una escuela, de hecho, en Barcelona, con profesores que él formó, y estuve como 10 años bajo este paraguas. Y luego con el tiempo, como cualquier buscador, ¿no? Como que buscas desprenderte de papá, en este sentido, el que me inició en esta disciplina, y investigar ya pues mi propia manera. Ahí es donde empiezo a investigar con distintas técnicas corporales, incluso chamánicas, incluso como de distintos ángulos, y poco a poco se va forjando, ¿no? Como una manera más personal de acompañar procesos. Y con el tiempo esto lo quiero enseñar a otros, porque tengo esta vocación de enseñar, y entonces, claro, le tienes que estructurar, dar una pedagogía, y ahí es como nace la vía del cuerpo, que es este enfoque psicocorporal, esta modalidad de terapia psicocorporal que estoy desarrollando y divulgando, y que es la suma de muchos enfoques, herramientas, maestros que me han impactado a lo largo de estos 20 años de recorrido profesional. Sí, y está en todos tus contenidos en la web, ¿no? Hablas siempre es el cuerpo, ¿no? Como una presencia constante, como una necesidad de habitarlo una vez. Y también dices bastante que el cuerpo no miente, ¿no? Que ¿eso qué significa? Porque vivimos mucho, ya lo sabes, ¿no? En la mente siempre, ¿no? En cambio, ¿qué es para ti el cuerpo? ¿O cómo lo podemos llegar a sentir más? Sí, mira, el cuerpo para mí es como la parte más tangible y terrenal de nuestra experiencia humana. Y como vivimos en una sociedad que está muy mentalizada y todo el foco es como dirigido a la mente, es como si muchas veces desconectamos de habitar el cuerpo. Es como si la experiencia de la mayoría de personas es que si se identifican con algo que está aquí arriba y el cuerpo es algo que está aquí abajo, ¿no? Y estamos, de nuevo, lo hablo de manera general, pero insensibles a los mensajes del cuerpo, desconectados, identificados mucho con lo que es la voz que habla en mi cabeza, que es esta mente, ¿no? Que es parte de quienes somos, pero es una parte más, a la cual, según mi opinión, ocupa demasiado espacio. Y esta división entre cuerpo, mente, esta identificación muy como hipnótica, casi diría, con la voz que habla en mi cabeza, es parte del desorden que experimentamos y el origen de muchos desequilibrios. Entonces creo que la pieza clave en el autoconocimiento y también en la pieza como casi olvidada en el mundo de la terapia, que antiguamente era como muy hablado y muy dirigido a la mente, que de nuevo no es que rechaza la mente, simplemente que tenemos que equilibrarlo y tenemos que balancear este hiperimportancia que le damos, ¿no? Entonces creo que lo que balancea esto es la conciencia corporal, y como mencionaste, el cuerpo no miente. Tenemos como la capacidad desde la mente de explicarnos muchas cosas, de crear muchas narrativas. Tenemos un córtex muy desarrollado que nos permite tener varias interpretaciones de la realidad que muchas veces no necesariamente son reales. Entonces, ¿no? Creamos fantasías también, imaginaciones, cosas que no son reales. Entonces, abordar todo el proceso desde el cuerpo creo que permite conectar con un lenguaje más sencillo, más conectado a la realidad. Es como si cuando tienes hambre y estás escuchando el cuerpo, sabes incluso lo que necesitas comer. Y cuando incluso escuchas o piensas en una decisión que tienes que tomar, si escuchas tu cuerpo, también el cuerpo tiene su manera de hablar, ¿no? Y decirte si esta decisión te va a sentir bien o mal. Pero es como si culturalmente
estamos como muy separados del cuerpo. Quizá algo tiene que ver con esta famosa frase, ¿no?, de Descartes, ¿no?, que pienso luego existo, que en la cual basamos nuestra sociedad en este pensamiento más mecanística, muy producto de la revolución industrial, y también desde ver el cuerpo como un pecado, ¿no? Esto es más desde la cosmovisión católica, como algo que hay que trascender, o que esto también no ayuda, ¿no?, a esta conexión con el cuerpo. Sí, tengo un amigo budista que siempre habla de la mente, que cómo nos hechiza, ¿no? En cierta manera nos embruja y a veces hasta puede llegar a ser muy seductora. Por esto a veces olvidamos el cuerpo, ¿no? Y mira que el cuerpo lo tenemos siempre, es que lo tenemos siempre, ¿no? Luego también me gustaría a la gente que llega a tu terapia, ¿no? Que supongo que mucha gente llega desde el dolor, ¿no? Directamente desde el dolor. ¿Cómo puedes ayudar a la gente a transformar este dolor, ¿no? Sí, brevemente, porque sé que es extenso, ¿no? Pero porque tienes todo un proceso muy interesante, ¿verdad? Sí. Mira, el dolor, tanto físico, porque también vienen personas con dolencias físicas, como dolor emocional, ¿no? Que el dolor del corazón, ¿no? Son experiencias que impactan mucho nuestro bienestar. Entonces, la mirada que yo tengo, que yo aprendí, ¿no?, también tiene que ver mucho con aprender a permitir el dolor, a escuchar el dolor, a prestarle atención, que es bastante lo contrario de lo que estamos acostumbrados a hacer, que lo que intentamos normalmente es anestesiar el dolor, intentar superar el dolor desde desde sobreponerme ante él o resistir el dolor. Entonces, esta experiencia de estar con el dolor, de abrir un espacio interior para sentir el dolor, es algo que no es común para la mayoría de personas, pero es curioso que cuando tú aprendes a relacionarte con el dolor desde este lugar más permisivo, más de abrirte, más de incluir esta experiencia, parar de resistir a ella, hay algo en esta experiencia que se pone en movimiento. Y incluso muchas veces baja la intensidad del dolor, o incluso en momentos desaparece. Es como si mucho del sufrimiento no tiene que ver tanto con el dolor en sí, sino en cómo resistimos al dolor. Sí. Y entonces lo que parte de la metodología se basa en enseñar a la persona a parar de resistir al dolor y abrir a sentirlo, tanto si es un dolor físico o si es un dolor emocional. Y en este espacio el dolor puede como hacer su función, o no tocarnos, entrar adentro, como si es un movimiento que tiene que pasar, y cuanto más le abre el espacio, más este dolor puede operar, y igual tiene como un pico, pero luego si no resisto a él, como que se diluye, se digiere, se transforma en otra cosa, igual en energía, igual en como algo que te despierta, en algo que te mueve. Hay que experimentarlo, ¿no? Sobre todo, pero digamos que en resumen, tiene que ver mucho con esta frase que creo que está asociada a Jung, que es cuando resiste, o lo que resiste persiste, y lo que aceptas se transforma. ¿No? Creo que esta frase lo resume muy bien. Cuando resistimos al dolor, es como si lo inquistamos. Y cuando, por otro lado, como nos abrimos a sentirlo, a prestarle atención, a realmente experimentarlo, que al final es una parte de quienes somos, ¿no? Cuando niegas sentir el dolor, es como negar una parte de ti, es como que crea una fragmentación interna, ¿no? Entonces, cuando permites el dolor, no es que desaparezca enseguida, pero hay como un espacio que el cuerpo puede digerir este dolor, y puedes pasar por un proceso donde este dolor se puede transformar. Sí. Y luego también, Idan, para mucha gente que nos está escuchando, o ahora no, pero quizá nos escuchará porque lo vamos a colgar, porque eres especialista en trauma, ¿podrías definir lo que es el trauma? Porque, bueno, quizá
también que hay diferentes niveles, ¿no? Porque la gente se piensa que el trauma quizá a veces es una cosa muy... Y a veces son pequeñas cositas que creo que lo defines súper bien, ¿no? Sobre todo para que la gente, pues mucha gente dice, tiene un trauma, pero la gente no sabe muchas veces lo que es, ¿no? ¿Cómo lo definirías así brevemente? Porque bueno, esto da para un libro que en breve va a salir, que aprovechamos, pero luego ya te preguntaré algo sobre esto. Claro. Mira, el trauma tal y como yo lo entiendo, ¿no? Porque al final el lenguaje tiene esto, ¿no? Que las palabras son códigos y cada uno entiende algo distinto con estos códigos, pero en griego trauma es herida, se hace referencia a una herida y todos tenemos una herida, ¿no? Emocional que nos ha condicionado. ¿Quién no tiene algo que te ha condicionado en un nivel u otro, ¿no? Y entonces yo entiendo el trauma como una herida que tiene un componente emocional fuerte, pero al final como no somos... o sea, la emoción es una parte de toda mi experiencia humana, entonces el trauma afecta a todos los niveles de la experiencia humana. Entonces sí que tiene un componente emocional muy grande, pero también es una herida que acaba afectando a mi cuerpo, que acaba afectando a la manera de que tengo de interpretar el mundo. Y sobre todo se expresa a través de nuestros mecanismos de defensa, de nuestros patrones de conducta o de lo que llamo generalmente la coraza que vamos generando. Entonces, el trauma para mí no tiene que ver tanto con lo que pasó, obviamente se inició ahí, pero en cómo estamos hoy en día aún sujetando aquello que pasó y que no pudimos digerir o no tuvimos el espacio para poder asimilarlo, o el entorno que nos apoyó. Muchos de lo que digo como trauma son cosas que se mantuvo en secreto, cosas que igual no estaba preparado para digerir porque era todavía en mi desarrollo era todavía muy niño, ¿no? Muy niña. Y entonces, normalmente cuando hablamos de trauma, mucha gente se imagina abuso, se imagina violencia física, ¿no? Se imagina como algo muy grave que también, y esto también tiene un impacto que crea réplicas, ¿no? que afectan hoy en día cómo nos relacionamos, pero también puede ser algo más aparentemente insignificativo o una época donde mi madre estaba ausente, todo aparentemente estaba bien, pero no había un contacto, una atención real, o cosas que le pasaban a otra persona y que yo como que acabé asimilando. Muchos de los traumas o heridas que tenemos son estructuras de psicológicas que imitamos de nuestros referentes, ¿no? y corresponden a heridas de ellos, ¿no? Entonces hay toda esta experiencia o este concepto de la herida transgeneracional que pasa no a través de los genes, sino a través de cómo crecemos en un entorno que acabamos copiando, ¿no? lo que hay ahí y encarnándolo en nuestro propio cuerpo. Entonces, claramente el trauma es un impacto que me afectó, que no puedo digerir y que hoy en día lo sostengo mucho a través de estos mecanismos de defensa y patrones de conducta que se reflejan también en el cuerpo. Y esto es la razón por la cual muchas veces tenemos la sensación de vivir en bucles, ¿no? Es como si hay algo ahí que todavía está, aunque no está pasando ahora, es como si está pasando ahora. Y por lo tanto, estoy como atrayendo o mirando las experiencias que pasan hoy en día a través de esta experiencia del pasado y mágicamente, entre comillas, atrayendo situaciones similares a nuestra vida, a mi vida, y como repitiendo el pasado. Claro. Y esto es como lo que yo llamo justamente el hechizo del trauma, ¿no? Como esta, el hechizo, ¿no? Como una manera de estar viviendo la vida, pero a la vez hay otra película que está rodando paralelamente. Wow. Y que me está condicionando, ¿no? Es decir que en cierta manera, si estamos muy hechizados hacia el trauma, nos perdemos, ¿no? Parte de la película, ¿no? También, quizá de lo que está pasando realmente.
Claro, es que parte de mi atención está ahí, entonces no puedo estar plenamente presente para vivir la vida. Y otra definición del trauma, no sé si me ves, creo que hay como un... Te veo perfecto. ¿Sí? Vale. ¿Veis bien a la gente? Si alguien puede decir algo. Bueno, sí, yo te veo muy bien, Ida. Vale, genial. Que otra definición es del trauma para mí es un desorden, es un desorden psicológico que me hace no ver la realidad tal y como es, ¿no? Y entonces este desorden afecta a todos los niveles también de la experiencia, en nuestras relaciones, en cómo a veces actúo desmesuradamente o cómo me congelo muchas veces cuando hay situaciones incluso no tan graves, ¿no? Como de que despiertan un cierto miedo, pero actúo como si son situaciones amenazantes cuando no lo son. O sea, cada uno al final lo vive de manera muy particular y es parte de la lectura que hacemos en la consulta, ¿no? Cuando alguien viene. Igual alguien viene también no con un trauma presente, pero viene con dolores de cabeza o con una situación relacional hoy en día que le causa malestar, pero que vemos claramente que esto forma parte de algo, de un patrón que se repite en su vida y que tiene su origen en algún trauma no digerido. Y muchas veces es como si no queremos ir a estos lugares internamente porque no son agradables, porque es como, ¿quién quiere abrir una herida y verla y sentirla? La mayoría estamos muy acostumbrados a tapar las heridas y a intentar barrerlas debajo de la alfombra. Entonces, pero esto claramente tiene consecuencias, o sea, no hace que se vayan. Y entonces, tal y como hablamos antes del dolor, la herida se sana sintiéndola y poniendo conciencia en ella y pudiendo incluso permitir aquello que no pude permitir en su momento en un espacio que es seguro, sabiendo que esto ya no está pasando, pero sí internamente atendiendo a este lugar que muchas veces lo llamamos en psicología la sombra, ¿no? Es esta parte de nosotros que no queremos, que ocultamos, que no queremos sentir, que no queremos mostrar. Y para realmente vivir desde nuestra luz tenemos que iluminar la sombra, ¿no? Es poder permitir estos lugares que no son agradables, pero que al permitirlos recuperamos quienes somos y nos hacemos más humanos y más auténticos, porque son parte de quienes somos. Claro. Y a la vez esconden como un aprendizaje muy valioso, que si bloqueo la herida, estoy bloqueando también el aprendizaje que hay ahí. Exacto. ¿Se me ve un poco borroso? Es que yo te veo un poco borroso, pero... Ah, sí. Estoy desenfocado como en la película del Woody Allen, ¿no? Que cada vez que sale el personaje... Sí. Aquí... Bueno, no sé. Vale, una cosa... Vale, es que luego tenemos que decir que con Idan estamos haciendo un libro que yo la verdad es que lo estoy disfrutando mucho porque está muy bien explicado. Y a mí me gusta mucho que Idan lo que propone es contactar, ¿no? Con esta herida, pero él lo propone como el viaje del héroe, en cierto sentido, que claro, es lo que dice, ¿no? Cuando tenemos una herida, generalmente no queremos verla, ¿no? Y generalmente, pues, buscamos otras salidas, pero lo que propone es adentrarse a la herida. Es decir, en el fondo, bajar un poco, como el héroe, a los infiernos. Vamos a hablar de manera metafórica, para luego tener un renacer, ¿no? Y esta transición a través del cuerpo, que podemos también, este tema del cuerpo que Silvia te pregunta precisamente, propones aceptar estas heridas a través del cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos? Es decir, imagínate, ¿no? Que tenemos una herida fuerte y decimos, venga, vamos a aventurarnos. Porque claro, pero ¿cómo lo hacemos, no? Supongo que hay que estar preparado. ¿Qué nos propones, Idan, así de manera este viaje heroico hacia las profundidades? Sí, no, gracias por proponerme, que sepas que me hace mucha ilusión y de hecho estoy aquí también en parte dedicándole tiempo a este libro y tal y como dijiste, la propuesta es como aventurarse, ¿no? Es conectar con este aventurero que llevamos dentro y adentrarnos en un viaje que es iniciático y que es muy arquetípico, que tiene que ver con nuestro crecimiento personal, que tiene que ver con recuperar quienes somos en esencia
Y de nuevo, creo que es el viaje de cualquier humano, ¿no? que camina la Tierra. Entonces, estos pasos o este libro como al final articula un viaje que realmente es arquetípico y que hay una frase de Joseph Campbell que es el que un poco ideó este concepto, ¿no? del viaje del héroe, que es como el que está en todas las mitologías, en todas las películas, como una narrativa muy arquetípica que dice que la cueva a la cual temes entrar contiene el tesoro que buscas. Porque todos al final estamos inconsciente o conscientemente buscando recuperar como nuestra integridad, nuestra felicidad, nuestra autenticidad, como volver a casa, ¿no? Esta sensación de volver a casa, y parar de vivir desconectados, ¿no? Conectar de nuevo con quienes somos en esencia. Esta búsqueda, que muchas veces la hacemos más consciente o menos consciente, está ahí todo el tiempo porque forma parte de quienes somos y del propósito igual de la vida, me atrevo a decir. Y muchas veces creamos todo tipo de crisis inconscientemente para sacudirnos de nuestro sueño, ¿no? de nuestro automatismo. Y muchas veces la crisis es el punto de entrada para adentrar este viaje. Y es un viaje de valientes, ¿no? Es un viaje que implica asumir la responsabilidad que la vida que estás viviendo tiene que ver mucho con que tú la estás creando, básicamente. Que sí, hay cosas que no controlamos, pero cómo reaccionamos a ellas, esto sí que está en tu libertad escoger. Muchas veces escogemos de una manera automática y entonces no es una elección libre, pero si realmente ponemos conciencia y nos asumimos la responsabilidad, realmente se abre ahí como la posibilidad de recuperar los recursos, de parar de ser víctima, ¿no? Empezar a realmente ser el protagonista de tu vida, y esto implica pues esta mirada hacia esos procesos no resueltos que tienen que ver con nuestras heridas. Entonces, respondiendo a la pregunta de Silvia, creo, el cuerpo graba todas las memorias, nuestras memorias, y como dijimos antes, el trauma hoy en día se refleja mucho en la coraza, en la manera en la cual me defiendo, y es como la expresión física de esta herida tiene que ver con la coraza, con cómo internamente yo todavía estoy como a la defensa o en alerta. Esto cada uno lo tiene que reconocer individualmente. Y hay ciertos lugares en el cuerpo donde almacenan más esta información que no es tanto verbal, es física, energética. Para poder hacerlo hace falta una escucha corporal que normalmente no tenemos y que forma parte del proceso que propone el libro y que propone la técnica. Hay muchas dinámicas, ejercicios que desarrollan esta escucha y que tiran desde estas sensaciones que a veces son sutiles, pero es como un hilo que vas como tirando de ahí y vas escuchando y vas como abriéndote a una manera de sentir el cuerpo y de enfocar tu atención ahí y dejar como que se abra la información. Y esto de nuevo tiene que ver mucho con habitar el cuerpo, con abrirte a todo este lenguaje que no es tanto verbal, sino es a través del sentir y poder pues sostener, ¿no? este tipo de atención. Entonces, así como respondiéndolo con una respuesta fácil no será, ¿no? Pero igual te haces una idea, ¿no? de qué implica, ¿no? este proceso. Y sí, creo que es curioso, pero cuando permitimos nuestra herida y permitimos las emociones a través del cuerpo, ¿no? Como nos abrimos a sentir y a permitir nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra tristeza, que muchas veces encapsulamos en el cuerpo, esto a la vez me permite recuperar también mi capacidad de amar, de mi capacidad de abrirme al otro espectro de emociones, ¿no? que son más luminosas igual, como la dicha, la alegría, la capacidad de poder sentir la vida también desde el lugar más
más luminoso, y esto es parte del regalo, ¿no? Del tesoro que está ahí implícito, ¿no? En este viaje. Me está encantando la charla, estoy aprendiendo mucho. Me gusta mucho el concepto de las heridas, ¿no? Porque en cierta manera, ¿quién no tiene heridas, no? Todos tenemos algún tipo de heridas. Lo que pasa es que, claro, hay algunas más profundas. Y me parece un acto de valentía, pues, emprender un viaje de autoconocimiento. Yo creo que es la única manera para poder sanar y ser seres humanos más libres, más compasivos, más sabios, más cariñosos, ¿no? Pero claro, es lo que dices, hay que armarse de coraje, y bueno, y tú gracias por ofrecer estas herramientas tan potentísimas, ¿no? Y tan delicadas, porque claro, la herida es la herida, porque hay mucha gente que también se apega a su herida, ¿no? Yo lo veo, porque claro, es un poco, supongo que este viaje también es un poco ir desmontando todas las narrativas que nos vamos montando, porque no, es como... Has dicho algo muy cierto y en la cual sintonizo mucho, que muchas veces nos enganchamos al dolor y nos enganchamos como que estamos adictos al drama, ¿no? Sí, eso. Y esto forma parte de cómo igual bloqueamos la recuperación, ¿no? Entonces, como dije antes, cada uno, o sea, tiene que reconocer sus propias trampas y de nuevo, este trabajo claramente sí va de ir a realmente ver el trauma, sentirlo, atravesarlo, pero todo esto para poder ya como liberar algo ahí, poder mirar nuestro futuro, mirar el presente, y a partir de este presente poder crear un futuro que es libre de todas estas heridas, incluso que asume lo que pasó. No es como liberar el pasado en el sentido de lo desecho y lo tiro y no quiero ver ahí, claro. Sino como que miro al pasado, me abro a aprender lo que tengo que aprender, a digerir lo que tengo que digerir, y en este proceso me vuelvo más resiliente, porque cuando realmente asumo el proceso y aprendo de él y dejo que paso por este proceso de atravesar la herida, pues me vuelvo más resiliente, y esto me conecta con otras partes de mi interior, y que pueden ser un impulso para vivir una vida más plena, incluso más comprometida. Y esta es la propuesta. Al final vamos ahí no para atraparnos en esta película, sino para acabar la película, que está todo el tiempo ahí rodando, pero sin terminar, sin una resolución, para poder realmente disponer de nuestra energía y poder a partir de ahí crear una vida más valiosa y más sintonía con nuestro ser. Y esto es para mí la mejor contribución que uno puede hacer no solo a tu vida, sino al entorno en el cual vives, y me atrevo a decir al planeta, porque todo el desorden que hoy vivimos a nivel más de sociedad tiene que ver con muchas heridas no sanadas. Y empecé, que vengo de Israel, esto toda la situación hoy política ahí, que no vamos a entrar ahí, pero a mí me afecta y me está afectando mucho, y entiendo cómo al final lo que me hace es comprometerme más en mi trabajo, porque entiendo que la raíz tiene que ver con el trauma, con sociedades que están traumatizadas y que actúan de una manera que perpetúan el trauma en vez de sanarlo. Ostras, sí, qué fuerte. Pues yo creo que, Idan, es muy necesario que empecemos a conectar con nuestras heridas, y como dices, no solamente como individuos, sino también como sociedad, ya que tenemos muchísima responsabilidad todos, ¿no? Para hacer del mundo pues un lugar hermoso. Pues, oye, que yo creo que podemos. Yo, por ejemplo, me declaro muy optimista en este sentido, ¿no? Porque tampoco quiero ahora, ¿no? Porque a veces empiezas a leer la prensa y todo y parece que... Yo tengo mucha esperanza, hay mucha gente que está trabajando, hay mucho compromiso, pero bueno, es lo que dices, también es un proceso muy lento, ¿no? De autoconocimiento y... Pero estoy contigo, ¿eh? Yo también, aunque trato con estos temas, justamente me considero optimista y tengo fe en el corazón humano, ¿no? Y en nuestra capacidad de realmente de recuperar y de expandir nuestra conciencia, ¿no?
Está muy bonito. Tengo fe en el corazón humano. Me quedo con esta frase, Dan. Muy bien. Y siempre acabo esta secuencia de entrevistas que estoy haciendo. ¿Hay alguna frase o experiencia que te acompañe en tu vida o que te haya acompañado algo, algún verso, alguna pieza, algún poema, alguna reflexión, alguna idea y que te gustaría compartir? Wow, me has pillado. Hay muchas, pero igual ahora la que me viene así más directo es también algo de Joseph Campbell, ¿no? Que una frase que dice: tienes que estar dispuesto a dejar atrás la vida que has llevado para abrirte a la vida que te espera. Y bueno, esto igual resume también un poco todo lo que hemos hablado. Sí. Y hay como un misterio, ¿no? Que a veces intentamos interpretar de la mente, pero que a veces es interesante dejarlo como en el misterio, ¿no? Es esta fuerza que está ahí, que nos guía, que es la humanidad como ha mirado ahí al cielo para buscarla, articularla de distintas maneras, de distintos lenguajes. Pero sí, igual toda mi búsqueda siempre es al final una búsqueda espiritual. Y creo que esto es parte de lo que tenemos que también de nuevo articular como una nueva espiritualidad, ¿no? Que está desligada a la religión y que al final nuestra crisis es también una crisis espiritual la que tenemos que empezar a sanar, ¿no? Y el trauma es simplemente parte de este proceso. Muy bien. Pues gracias, Idan. Nos iremos viendo ahora con el proceso también del libro, que bueno, también me gusta hablar contigo, ¿no? Así abiertamente, porque a veces, claro, por emails y tal. Y la verdad que he disfrutado mucho y aprendiendo. Maestros de vida, siempre tenemos gente súper interesante. Un placer y muchas gracias a las personas que nos habéis seguido y a las que lo vais a ver en diferido. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias por invitarme, Carlas. Gracias a ti. Un abrazo a todas y a todos y seguimos, Maestros de Vida. Ahora el próximo invitado, que bueno, ya vamos a pensar cuál será. Seguramente será Javier García Campayo, pero bueno, tenemos que verlo. Un abrazo y que disfrutéis mucho. Gracias, Idan, que estés muy bien. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Adeu, adeu, adeu.